Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Presencias Literarias de la Universidad de Cádiz. Quiero agradecer precisamente al vicerrectorado de la universidad y en concreto a Xavier Catalán la oportunidad que me da de presentar este acto y de conversar con un buen amigo como es Jesús Carrasco, y muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que a lo largo de los próximos minutos pues disfrutemos hablando de lo que nos apasiona, supongo a todos, que son los libros, y conociendo un poco mejor a un escritor como es Jesús, que creo que vale la pena acercarse no solo a sus libros, sino también a su persona. Al respecto, me gustaría comenzar recordando cómo descubrí yo el nombre de Jesús Carrasco, y espero que sirva de introducción al acto. Corría el mes de octubre de 2012, cuando la Feria de Frankfurt, que siempre genera una serie de rumrunes, de ecos, empezó a hablarse de la obra de un escritor desconocido hasta entonces, por cuyos derechos de su primera novela pues estaban peleando los agentes y los editores de media Europa. Ese escritor, no se imaginarán, era Jesús Carrasco. La novela era Intemperie, y yo, como periodista afincado en Sevilla, en el momento en que recibí el dato de que ese escritor vivía en Sevilla, se me pusieron las orejas de punta y dije, bueno, yo quiero una entrevista con ese señor, porque con tanta expectativa yo pensaba que tenía que ser Rulfo, Borges o algo por el estilo, ¿no? Me salté los cauces habituales del gabinete de prensa de la editorial, que era Seibarrat, la que iba a publicar el libro en España, y no recuerdo ahora cómo contacté con Jesús. Me dijo, bueno, que nos tomábamos un café, quedamos en un sitio del barrio de Santa Cruz. Y debo decir que si la novela en su momento me produjo el impacto que supongo que habrá producido a todos ustedes, porque fue uno de los grandes acontecimientos de la narrativa española de los últimos años, la persona del escritor me cayó muy bien. Creo que nos caímos en gracia y fue, como diría la famosa película El comienzo de una gran amistad. De hecho, no siempre se da la amistad entre periodistas y escritores. Nos encontramos en las entrevistas, en los festivales, en los premios, pero no siempre funciona esa química. Los periodistas estamos siempre un poco dispersos, los escritores no digamos, pero en este caso sí se ha dado, y puedo decir, incluso estando él delante, que la amistad con Jesús Carrasco es uno de los grandes regalos que me ha dado esta profesión a lo largo de mi carrera, de modo que, bueno, que estoy encantado de que él esté hoy aquí, en mi ciudad, en nuestra ciudad, y con una hora por delante para conversar. De modo que, bueno, le doy la bienvenida a Cádiz a Jesús Carrasco, que sé que es una ciudad que no le disgusta, y bienvenido a las Presencias Literarias. Gracias. No sé quién es esta persona, la verdad. ¿No conocemos? Bueno, sí, nos conocemos bien ya desde hace tiempo. Pues muchas gracias por tus palabras y gracias a vosotros por tomaros el tiempo de venir esta tarde a escucharnos hablar, a ver qué surge de esta conversación. Y gracias al vicerrectorado de la Universidad de Cádiz por invitarme. Para mí ¿Se oye? ¿No se oye? Es que temo que se oiga demasiado. Pero vamos, yo me oigo. Sí, tiene como un retorno, ¿no? Vale. Pues nada, hablaré más fuerte. Bueno, eso, que muchas gracias a todos por estar aquí.
a mí me gustaría que esta conversación fuera lo más abierta posible, que no se quede solo entre Jesús y yo, de modo que si en cualquier momento, y saltándonos cualquier guión, quieren ustedes intervenir, levantar la mano, opinar, bueno, porque nos sentamos en familia, ¿no? Y puesto que Jesús viene de una gira un poco larga y en la que sospecho que ha tenido que hablar mucho de su novela, de sus anteriores novelas, de la versión cinematográfica de Intemperie, etc. Yo le había propuesto que nos saliéramos un poco de esa información que al fin y al cabo tienen ustedes a mano en muchas entrevistas en internet, incluso en vídeo, y que hablemos de, como decía antes, lo que nos apasiona, que son los libros, la lectura en general. Así que si les apetece entrar en el juego, son bienvenidos. Y para empezar, yo le preguntaría a Jesús si, cómo fue la génesis del escritor Jesús Carrasco, que supongo que sería, antes que nada, el lector Jesús Carrasco, y si tenías algún nombre, a alguien, algún modelo al que quisieras parecerte, ¿no? Esto de, yo de mayor querría ser como fulanito o menganita, porque yo siempre he pensado que es muy importante encontrar esos modelos, aunque luego uno se aleje de ellos, los traicione, pero creo que determina mucho el camino que va a tomar un escritor si cuando es jovencito quiere parecerse a Pérez Reverte o a Camilo José Cela o a Virginia Woolf o a Marta Sanz o a Mauricio Wiesenthal, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿tú tenías modelo, tú tenías algún vector hacia que te marcara alguna dirección? Bueno, antes de responder a esa pregunta, responderé a la primera pregunta, que es sobre la lectura. Me parece obvio, es una obviedad lo que voy a decir, pero yo creo que un escritor, si no es primero un lector, es muy complicado que llegue a ser un escritor. Pero ya no solamente por lo que se supone, ¿no? El entrenamiento que te da la lectura, o cómo te habitúas al lenguaje y a la expresión literaria, sino por el simple hecho de la sustancia en sí. Es decir, cuando uno lee y siente la emoción lectora, que es una emoción que yo creo que podemos reconocer todos los que somos lectores, la emoción que te produce un libro que te marca. Entonces, ahí tienes dos opciones: o seguir leyendo y buscando esa emoción para siempre, que es un regalo de la vida y de la cultura. También puedes tomar la otra opción, que es intentar ser tú también quien lleve adelante esas emociones, es decir, quien componga los textos y quien se incorpore a esa nómina de autores que han escrito y que han provocado emociones, o lo que a cada uno le provoque la literatura. En mi caso es emoción. Difícil de definir, cada uno tiene su forma, pero en mi caso es una emoción. Entonces, en algún momento de mi vida que tengo muy bien tratado, empiezo a leer de una manera muy, antes lo comentaba en una entrevista, empiezo a leer de una manera muy espontánea, porque mi casa no es una casa letrada, no es una casa en la que haya en el fondo del salón una biblioteca extensísima con volúmenes antiquísimos o modernos, no hay una gran biblioteca en mi casa. Lo que hay en mi casa es una colección de libros de la Biblioteca de Autores Cristianos, sobre todo, que es lo que mi padre leía. También madre de su trabajo, mi padre era maestro de escuela, pero lo que él leía por placer era, eran vidas de santos, tratados de teología, San Agustín, cosas que a mí no me interesaban en absoluto. Así que, si acaso por el frío que hacía en Torrijos, donde me crié, yo me empecé a refugiar en la biblioteca pública que abrieron cuando yo tendría 12 años quizás, empecé a refugiarme ahí y sin que nadie en casa me dijera lo que tenía que leer, ni siquiera que tenía que leer, porque en esa época ni siquiera decían, bueno, la lectura, no, nada. Éramos 6 hermanos y cada uno hacía su vida como podía, queridos y cuidados. O sea, no vivíamos en un patatal, vivíamos en una familia amorosa, pero no había ese impulso. Entonces yo me refugié en la biblioteca pública y fui encontrando de una manera muy espontánea el placer de la lectura, yo solo, sin que nadie me dijera. Luego he descubierto, siendo padre, que es muy difícil obligar a alguien a leer, y mucho más difícil, por decir, imposible obligar a alguien a que se apasione por la lectura o por cualquier otra cosa. La pasión no se comunica, ¿no? La pasión no se obliga, la pasión se descubre, la descubre cada uno. No profundizaré más porque es evidente. Entonces, yo ahí descubro la pasión por leer, voy leyendo de una manera muy azarosa y antes de hablar de referentes literarios me encuentro con mentores. Cuando yo me fui a estudiar a Madrid, en la carrera de Educación Física, conozco a una serie de personas que se convirtieron en mis amigos, que siguen siendo mis amigos,
personas que me llevaban, amigos que me llevaban quizás 5, 6, 10 años de diferencia, mayores que yo, y que ya tenían un recorrido como lectores muy amplio. Y ellos me fueron diciendo, me fueron guiando. Bueno, ya sí que era una lectura sistemática. Pues aquí está la tradición francesa, esto es el siglo XIX, esto es la literatura norteamericana, esto es la literatura. Y yo ahí empiezo a navegar de una manera mucho más dirigida y descubrir pasiones mucho más certeras. Y ahí llega ya el primer autor al que yo me quiero parecer, que es, para mí lo tengo clarísimo, es Raymond Carver. Raymond Carver es el primer autor que enciende la llama, que dice, bueno, este libro, o sea, yo quiero escribir lo que este hombre escribe. Y eso que lo que escribe Carver es una realidad que nada tiene que ver con la mía. Es decir, una actitud que es la norteamericana, una sociedad que no es la mía ni la nuestra, con una serie de conflictos familiares y sociales que no tienen nada que ver con mi experiencia vital, porque mi familia es muy estable, es una familia de clase media normal, un maestro de escuela, una ama de casa, 6 hermanos, en fin, todo normal, pero lo que Carver describe es un mundo muy sórdido. Bueno, a su movimiento o al movimiento al que pertenece le llaman el realismo sucio. Entonces a mí este hecho me descoloca y, bueno, leyendo a Carver veo a muchos otros, leo a Richard Ford, a John Updike, pues sigo profundizando a John Cheever, los padres, ¿no? de todos estos, Paul Auster por ahí después, que ya no es realismo sucio, pero bueno, leyendo a Carver digo, yo quiero escribir lo que este hombre escribe o como este hombre escribe. Y claro, ahí meto mi primera pata. Porque me pongo a escribir relatos de parejas en Baltimore alcohólicas, de las cuales no tengo ningún... Pero bueno, ahí estaba yo, claro, ya empezando a practicar. Y Carver además que tiene ese estilo que aparentemente es muy fácil de copiar, pero que luego el resultado no está garantizado que copiando. Yo en algún taller de escritura he comentado que ese sello de Carver de escribir con frases cortas, digo, pero no basta solo con escribir con frases cortas, que no vayamos a pensar que se trata solo de decir, entró en la sala, punto, la miró a los ojos, punto, no. Digamos que son engañosamente fáciles, ¿no? Pero también eso a un escritor que empieza le anima, ¿no? A decir, bueno, mira, no tengo que volverme muy barroco, puedo ser sencillo y al mismo tiempo comunicar, ¿no? Y comunicar con fuerza, emociones y situaciones fuertes, ¿no? Claro, es que es exactamente lo que tú has dicho. La aparente sencillez de Carver anima a escribir, a pesar sea porque la sintaxis es muy, muy corta, como dices. Pero yo tengo la sensación de que llevo toda la vida intentando desentrañar a Carver. Porque en esa apariencia de sencillez hay una enorme profundidad. Las cargas que introduce Carver en su literatura son muy potentes. ¿Cómo lo consigue? Pues es lo que trato de averiguar. Yo tengo la sensación de que Carver reescribe mucho. Tengo la sensación, no está aquí, por desgracia ya no está entre nosotros, murió hace mucho tiempo, pero si pudiera hablar con él le preguntaría por eso, por su proceso de desescritura, más que por el de escritura, porque tengo la sensación de que en ese poder, ese magnetismo que tiene su literatura con tan pocos medios tiene que ver más con lo que ha quitado que con lo que ha dejado. Porque no es normal que aciertes tan bien y de una manera tan precisa a lo largo de toda una carrera con los pocos elementos que empleas para construir un relato y producir lo que él produce, ¿no? Y además tener el espacio que ha tenido y que tiene en la literatura norteamericana y yo diría que en la literatura del siglo XX. Entonces, yo creo que es un proceso de desescritura, es un proceso que a mí me ocupa también por completo. Mi forma de escribir yo creo que tiene mucho que ver con eso que yo intuyo que Carver hacía, que es quitarle elementos a la torre o a la fachada hasta que aquello se queda, entiendes que es una fachada plateresca, pero te faltan todos los ornamentos platerescos, ¿no? Pero la entiendes. Entonces, eso es un poco el juego. Dejar en equilibrio una estructura, una narración que aporte, que sea poderosa, pero que tenga esa sensación de ligereza también, ¿no? Y más viniendo de la tradición nuestra, ¿no? Tú y yo lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Esa envidia que los dos compartimos por cierta forma de escribir que tienen los norteamericanos o los anglosajones, ¿no? Esta tradición que tienen de escritura cristalina, que es perfectamente didáctica, que es perfectamente literaria, pero que es cristalina, contra una tradición nuestra, la barroca, ¿no? Que tiende a veces a sobrecargar o a ser excesivamente lírica y que a veces dificulta, ¿no? Y que es muy florida, pero que, bueno, te puedes acoger a ese modelo. No, yo no me siento cómodo en ese modelo, ¿no? Entonces me siento más cómodo y quizás, no sé si tiré por lo norteamericano porque me sentía más cómodo o precisamente esas primeras lecturas que llegan en un momento fundamental de mi vida alimentan, iluminan el resto de mi camino y me orientan hacia ese lugar, ¿no? No sé si ustedes saben que el éxito de Intemperie vino precedido de muchos años de escritura silenciosa y discreta por parte
Jesús Carrasco no fue solo que la primera ocurrencia que pusiera negro sobre blanco fuera intemperie, ni mucho menos. Creo que eso se nota leyéndolo también, pero por si acaso lo subrayo. Y cuando se da ese verdadero boom que es Intemperie, ese éxito, fue libro del año en España, tuvo reconocimiento internacional, bueno, pues rápidamente se le buscan, los periodistas tenemos esa manía un poco enojosa, que es etiquetar, buscar afinidad, pensar en qué estantería comercial colocamos tal o cual producto, y a Jesús Carrasco se le vincula con una corriente de la que él sería pionero, que se da a llamar neorrural, y que quiere ser de alguna forma pues, una continuación de lo que se supone que de un legado como el de Miguel Delibes y otros autores. Cuando ponemos esa etiqueta, cuando empezamos a usarla, cuando te clasificamos como pionero de lo neorrural, tú te identificabas bastante o sea, formaba parte de tu devocionario, por ejemplo, de Delibes y otros autores ¿sí? más apegados a lo rural que a la novela urbana. No, Delibes no forma parte de mi devocionario, pero es un autor al que siempre he leído y respetado. Es un autor que reconozco que es clave en nuestra tradición, en nuestro siglo XX, es central. Entonces lo he leído como escolar y luego lo he leído después por puro placer, porque me gusta mucho Delibes, pero no es si me preguntan por un solo autor, pues seguramente en ese momento hubiera dicho un norteamericano, en ese momento. En cuanto a las etiquetas, pues ya bastante feliz me sentía yo estando en una misma faja con Delibes y McCarthy. O sea, es verdad que fue el otro con el que se te emparentó rápidamente. Como se ponen Darth Vader y McCarthy o Delibes. O sea, para un pequeño ciudadano como yo, pues que había practicado la escritura en secreto, como dices, durante muchísimos años, y de repente se ve en una faja con estos nombres, menos mal que me gustan mucho los dos, pero incluso si hubiera sido alguien que, en fin, bueno, que era abrumador en sí la idea. Y en cuanto a las etiquetas lo entiendo, perdón, lo entiendo bien porque yo he sido publicitario muchos años. Entonces entendí desde el principio bien cómo funcionaba el asunto. No basta con escribir un libro, un buen libro o lo que sea, lo que uno haya podido hacer. Hace falta otras muchas cosas para que ese libro llegue a los lectores y que llegue abundantemente y numerosamente a los lectores. Hace falta que participe, por supuesto, la editorial, con su departamento de comunicación, con sus buenos equipos de edición, de corrección, etcétera, pero hace falta que te colabore la prensa, y esos son los lenguajes. Es decir, yo entiendo perfectamente que dar a conocer a un autor al que nadie conoce con un texto del que no se sabe nada, sin tener ninguna referencia en un artículo de prensa que es un texto corto, pues es necesario utilizar alguna etiqueta para que el público sepa que, bueno, que no es novela romántica, que no es ciencia ficción, bueno, que es más o menos esto. Pues yo lo entiendo perfectamente. Otra cosa es que me sienta cómodo en esa etiqueta, en un neorrural o no. Bueno, pues no particularmente. No me siento miembro de ninguna generación, colectivo o tendencia en ese sentido. Más bien me siento... Es una cosa que le leía hoy a Sergio del Molino, un artículo antiguo que decía, ¿no?, sobre cierta hermandad que hay o que sentimos los de nuestra generación, los que nos dedicamos a la escritura. Entonces yo me siento mucho más próximo de los autores y autoras de mi generación por serlo y por compartir el ejercicio de una profesión que es apasionante, que por los estilos, que en muchos casos son distantes, que por las aproximaciones a la literatura, que en muchos casos son opuestas, ¿no? Pero sin embargo hay un encuentro, y tú lo conoces bien, de una generación que, bueno, pues que nos reconocemos y que nos respetamos, y eso es lo que yo me he encontrado. En el caso, por cerrar la parte de lo rural, tenemos un amigo común que es Julio Llamazares. Llamazares sí es un autor que has frecuentado, ¿no? Y con el que te llevas bien. Con él sí has tenido, pues yo creo que Llamazares ha sido revalorizado por esa corriente. Bueno, no es que estuviera olvidado ni mucho menos, pero creo que por ejemplo La lluvia amarilla, que fue un libro ahí como muy significativo, ha cobrado cierto nuevo valor a raíz de esta corriente, de esta moda, ¿no? No sé si... No lo sé, porque sería mucho decir. La sombra de La lluvia amarilla es larguísima. Yo creo que esa novela que establece una conexión, si quieres, por decir solo un dato muy corto, entre la nítida, clara tradición de Delibes, por ejemplo, que estaba muy bien localizada, y en los años 90, donde parece que todo desaparece, Llamazares sigue persistiendo en esos imaginarios y en esos paisajes,
Y concretamente La lluvia amarilla captura un imaginario que no había sido capturado antes, que es el de una España que es abandonada, despoblada. Hay muchas personas en España, sobre todo en el norte de España, que se han visto, se han visto expulsadas de sus pueblos, han visto cómo se iban los pueblos vaciando. Luego él siguió, ha trabajado mucho en esa línea, pero por ejemplo con distintas formas de mirar el agua, ¿no? Pues las personas expulsadas por la inundación de un pantano, una experiencia personal suya en Riaño, en la puerta, en una pedanía de Riaño. Bueno, pues él consigue capturar la imaginación y la emoción de mucha gente que estaba, parecía oculta. Ese es un libro de culto para mucha gente. Yo, sobre todo en el norte de España, por encima de Madrid, encuentro verdaderos fans de ese libro y de lo que Llamazares significa. En cierto modo, tengo la sensación de que Intemperie, en una escala mucho más pequeña, porque lo de La lluvia amarilla fue enorme, ¿no? También captura de una manera seguramente impremeditada, como sería su caso, la imaginación o los anhelos de una parte de la población española, de los lectores que se veían que estaban huérfanos, ¿no? de esos imaginarios, porque en esos finales de los 80 y primeros 90 parece que toda la literatura o todos los imaginarios literarios pasan por Madrid y Barcelona o por las grandes ciudades, Bilbao, en fin, y hay una parte de España que es enorme, que ya la conocemos todos, que ya sabemos el nombre que tiene, pues que no parece que tuviera referentes literarios, ¿no? Entonces aparece Intemperie, pero aparece otra, no sé, una docena quizás de novelas en ese año o en esos 2 años que tienen como centro o como espacio la España rural, con muy diferentes aproximaciones, con muy diferentes tramas, historias y sensibilidades, pero coinciden que eso es así. ¿Es una casualidad? Yo creo que no, pero de repente hay un estado de ánimo que las aglutina, que las junta. Hay un conjunto de periodistas que son sensibles a esto, que las conectan y dicen, bueno, aquí parece que hay una generación, aquí parece que hay una nueva hornada de escritores que dirigen su mirada hacia este espacio que se había abandonado, ¿no? Bueno, como digo, todos intervienen. Intervienen los autores y los autores que proponen sus textos, también interviene la prensa, intervienen las editoriales que apuestan por esos textos también. Sí. Bueno, en fin. Después de Intemperie aparece La tierra que pisamos, pero sigue dándote sorpresas Intemperie porque, por ejemplo, una de las cosas inesperadas que trae es un cómic de Javi Rey, ¿no? Sí, lo he visto por ahí, aquí lo tenía, ¿no? Me ha parecido verdad. Sí. Bueno, pues aprovechando este dato, te preguntaría, ¿te gustan los cómics? ¿Eres lector dedicado de cómics? O no sé, ¿cuál es tu relación con ese género? ¿Qué lugar ocupa en tu biblioteca el cómic? Pues ocupa un lugar fundamental. O sea, no soy un lector dedicado o muy volcado al cómic. La mayor parte de mis lecturas son novela y ensayo, por ese orden. Pero el cómic tiene mucha presencia en nuestra casa, por mí, pero también por mi mujer, que es muy buena lectora de cómic, y nuestras hijas, mi hija mayor también lee mucho cómic. Para mí es fundamental, porque la primera lectura literaria, yo la reclamo como literaria, es Asterix. Será un tebeo, será lo que se quiera que sea, pero para mí las narraciones son literatura pura, historias bien desarrolladas, con brío, con gracia, con humor, con fondo, con retranca. Buenos personajes, buena ambientación, buenos dibujos, buenos guiones, o sea, en fin, ese es mi comienzo como lector. El primer libro que yo saco de la biblioteca o que me trae mi primo del bibliobús que pasaba por su pueblo es un Asterix. Y a partir de ahí sigo leyendo Asterix. Mi padre, cuando acabé la EGB, me compró la colección completa, aunque mi hermana dice que se la compró a ella. Ahí vamos a tener, el único litigio familiar que vamos a tener, creo, porque nos llevamos bastante bien, es quién se queda con la colección de Asterix, porque están en casa de mi madre, ¿no? Pero yo lo sigo leyendo y sigo viendo que no envejecen, que son buenos y son clásicos y son literatura por algo, ¿no? Y luego tengo, justamente se acaba de inaugurar en Bruselas ahora, en el Museo del Cómic, una retrospectiva de Jacobs sobre Blake y Mortimer, que es una colección que a mí me apasiona, que también la tenemos entera, que la seguimos leyendo, que siempre hay, en mi mesilla de noche siempre hay un Blake y Mortimer, porque me encantan también. Y luego, bueno, muchos otros, pues novela gráfica también han ido llegando a casa, muchos clásicos, Antonieta Riva o Maus, o bueno, todos estos, o Joe Sacco, por ejemplo, este periodismo gráfico, cómic también. Bueno, todo eso va pasando por casa y yo le voy prestando atención, pero no soy yo el que de nuestra casa trae los cómics a la librería. Muy bien. Has hablado de narrativa, de ensayo, pero yo te tengo a ti también por un lector de poesía y uno de tus mejores amigos en Sevilla, un poeta magnífico, Juan Álvarez.
también libreros. Si ustedes pasan por Alcalá de Guadaira, no dejen de visitar la librería Término, donde encontrarán a Juan Álvarez atendiéndoles muy amablemente. Hecha este paréntesis publicitario, ¿cuál es tu relación con la poesía? Porque es curioso, antes has dicho narrativa y ensayo, no has metido la poesía, pero yo creo que en tus libros, no voy a decir que haya un poeta, porque lo que hay es un novelista sobre todo, pero ahí yo creo que ese cuidado con el lenguaje, esa búsqueda de una musicalidad que caracteriza tu escritura, tiene mucho de oficio de poeta, no sé si estoy diciendo demasiado. Sí, leo poesía. Antes leía más que ahora. Hay algo de la poesía que está en mí. O sea, igual que el ejercicio de la redacción publicitaria ha marcado definitivamente el modo que yo escribo, también la lectura de poesía también lo ha marcado. Para mí la poesía podría ser de las expresiones literarias o escritas la más pura, no sé si la palabra es la más pura, pero es la que tiene mayor capacidad de concentración de significado o de emoción, como decíamos antes, con los mínimos elementos. Entonces, en ese patrón al que antes apuntaba, de intentar contar esa fachada con los mínimos elementos, que no sé si es una buena metáfora, la verdad, la fachada es que estuve el otro día en Murcia y vi una fachada plateresca. No sé si eso es lo mejor, pero bueno, creo que me entienden. Intentar transmitir lo máximo con lo mínimo, una especie de minimalismo. Ahí la poesía o ciertos poetas me parece que exprimen el limón al máximo, ¿no? y consiguen emocionarnos o a mí emocionarme con un uso de la palabra absolutamente preciso y mínimo. Entonces a mí eso me embriaga y también me abruma. A veces me preguntan si no escribo poesía y digo que no. O sea, que después de leer a Miguel Hernández o Antonio Machado o a Juan Álvarez, por ejemplo, pues no tengo cuerpo, no creo que sea capaz de manejar ese material tan, no sé si explosivo, tan rico, no me veo. Aparte de que yo creo que la poesía tiene algo, y es que no tiene burladeros, no te puedes esconder. ¿No? Cuando sales al público y lo que propones es un texto poético, yo creo que ahí no hay forma de esconderse. En una novela te puedes ir refugiando también, puedes tapar tus vergüenzas, puedes ir corriendo la banda, bandeándote para aquí y para allá. En la poesía yo creo que no, todo eso se nota, ¿no? Igual que en el humor, ¿no? Si escribes humor, pues enseguida se nota si hay un Oscar Wilde o un Mendoza o no lo hay, ¿no? Porque un humor mal practicado, mal hecho, pues enseguida se ve, ¿no? Y con la poesía pasa lo mismo. Quizás haya no sé si es una intención, porque no creo que lo sea, pero desde luego algo de poesía sí se desliza. Pero también es una poesía que viene por autores que leo, en cuya prosa está contenida la poesía. ¿No? Estoy pensando en McCarthy, por ejemplo. McCarthy es un autor que es capaz de entreverar su prosa con imágenes verdaderamente líricas, ¿no? Que se saltan o que alteran un poco el orden de la narración, la lógica de la narración, la lógica de la prosa, para introducir esos vetas de oro, de poesía, en lugares en los que no podría no pasar eso, ¿no? Pero él consigue hacerlo de una manera muy libre, y a veces siento que ese hálito poético que pueda tener lo que yo escribo tiene que ver más con ciertos autores de prosa, en prosa que leo, que con los poetas, ¿no? Que con poetas, ¿no? Bueno, sobre el humor volveremos luego. Me gustaría... Les recuerdo a ustedes que están invitados a intervenir en cualquier momento, ¿eh? No saltarnos a esta disciplina de la mesa y del público, pero bueno, mientras no se animan, yo sigo. Hacemos una parada en el recorrido de tu trayectoria para hablar de una ciudad que tiene su reflejo claramente en esta última novela, en Llévame a casa, que es Edimburgo, que es una ciudad que tú descubres hace muchos años como un joven que vaya a trabajar y a vivir una experiencia diferente, y a la que regresas años después para vivir un tiempo allí con tu familia. Yo tuve la suerte de disfrutar de la hospitalidad de la familia Carrasco en esa ciudad maravillosa que yo no conocía, y de que el propio Jesús me descubriera las maravillas de esa gran capital cultural que es Edimburgo. Hablamos mucho de literatura esos días, pero me gustaría que compartieras con este público cuáles son las lecturas que te acompañaron, las lecturas edimburguesas o escocesas que te acompañaron en ese tiempo, y si crees que te hayan dejado alguna marca particular.
Bueno, me tocas en mi tema, ¿no? Podría dar 10 conferencias seguidas sobre Edimburgo porque es una ciudad que me apasiona. No solo a mí, yo creo que es una ciudad que produce pasión a casi cualquier visitante que llega a ella. Sobre todo cualquier visitante atento a la cultura y a la literatura en particular. A la cultura en general, pero a la literatura en particular porque es una ciudad que tiene una tradición literaria muy potente. Yo vivía, tú lo sabes, muy cerca de la casa natal de Stevenson, por ejemplo. Vivía también muy cerca, porque Edimburgo es pequeña, muy cerca de la casa de Sir Walter Scott, por ejemplo. Muy cerca también de la pensión en la que se quedaba Robert Burns cuando iba a Edimburgo. Bueno, la ciudad está llena. Y bueno, por citar autores recientes, pues J.K. Rowling, por ejemplo, con quien tengo una anécdota, por cierto, de antes de que fuera conocida. Pero no la voy a contar. La autora de Harry Potter, pues alguien despistado. Sí, luego la cuento. Si quieren que la cuento, no es una chorrada, pero bueno. Igual es un poco literaria también porque la he adornado yo, la he aderezado con el paso de los años. Pero en eso, ahora la contaré, no se preocupen. Bueno, o no la cuento, ya veremos. Lo cierto es que es una ciudad en la que los que somos un poco ahí fanáticos nos vamos haciendo fotos en esas puertas. Pues aquí la de Stevenson, aquí la de Walter Scott, y tiene su museo de escritores también, donde podemos extasiarnos viendo los fetiches, las fotos de Stevenson y los manuscritos de unos y de otros. Yo no he conocido ninguna sociedad que rinda tanto tributo y con tanto respeto a sus autores. El monumento más grande del mundo que se conozca dedicado a un escritor está en Edimburgo, que es el memorial de Sir Walter Scott, que es la verdad es que es un poco feo, se podría decir, es una especie de aguja gótica muy adornada, pero que está en todo el centro de la ciudad, que se ve desde todas partes y que tiene en su centro a Sir Walter Scott. Pero no solamente eso, por ejemplo, Robert Burns es el poeta nacional, ¿no? Que un poeta nacional, que ya es mucho decir, que además tiene un día nacional. Hay un día en que se celebra a Robert Burns en Edimburgo, en Escocia, y se hace la cena de Burns, que es una cena pues, con comida típica escocesa, se recitan unos poemas de Burns durante esa cena, hay una liturgia completa, muy bien estructurada, en los colegios se lee a Robert Burns, está en el folclore popular, en las canciones populares, es un poeta. Es un poeta del pueblo y que el pueblo reivindica y que sigue reivindicando tantos años después. Entonces yo no he conocido ninguna sociedad así. Luego, por ejemplo, tienen un festival, ahora hablaré de las lecturas por lo que me preguntabas, tienen un festival literario en agosto cada año que seguramente sea el mejor festival del mundo. Yo recuerdo, es un festival por el que pasa autores de todo el mundo, sobre todo de la órbita anglosajona y norteamericana, pero están abiertos, por supuesto, también a autores y autores africanos, a toda la Commonwealth, y siempre llevan pues, autores italianos, españoles, rumanos, de cualquier otro lugar de Europa, siempre en una menor presencia. Pero llevan autores enormes, a Grossman, a Richard Ford, a Chimamanda, son siempre grandes autores y un programa muy completo. Y recuerdo haber cenado una noche con el director del festival, mientras vivía en Edimburgo, fuimos a cenar un día a la hora que se cena allí, a las 6 o las 7 de la tarde, y me dijo, mira, hoy hemos sacado a la venta las entradas para la próxima edición, creo que iba a ser la del 2017, no recuerdo bien. Y me dice, solamente hoy, desde las 8 de la mañana que hemos abierto la taquilla online hasta ahora que hemos cerrado, se han vendido 450.000 libras en entradas. 450.000 libras son 500 y pico mil euros en una mañana, en un día. Cuando llegas al festival, que yo participé en el festival como autor invitado, pues estaba lleno todo. A mí no me conocía nadie. Yo tenía una conversación allí con un autor inglés y luego tenía una pequeña lectura a las 10 de la mañana de 10 minutos leyendo mi propio libro. Pues ambos eventos estaban llenos. Los míos, que no me conocía nadie, imagínense los demás. Por ponerles un ejemplo de cómo funciona el festival y cómo la sociedad escocesa, y particularmente Edimburgo, da importancia a la literatura, siempre hay evidentemente hay una cabeza de cartel en el festival y ese año creo que había muchos, pero venía Chimamanda Ngozi, ¿no? A dar una charla. Y ella solamente puso una condición, que cuidado con la condición, quería ser entrevistada por Nicola Sturgeon. Nicola Sturgeon es la primera ministra escocesa. Bueno, pues en el escenario estaba la primera ministra del país entrevistando a una de las autoras invitadas, ¿no? Imagínense un festival en España que el presidente del gobierno o el presidente de la Junta de Comunidades o quien fuera una gran autoridad, o el presidente del Senado, quien sea una autoridad política de relevancia, de la máxima relevancia, participe en un festival literario apoyando de esa manera a la literatura, ¿no? O sea,
imagínense el ambiente que se vive allí. O sea, es que se me pone la carne de gallina. No es que quiera que me entreviste el presidente del gobierno, a mí no, desde luego, pero bueno, quiero decir que es una sociedad en la que la literatura tiene una enorme riqueza, una enorme importancia. Intentaremos que la próxima te entreviste Pedro Sánchez. O al menos, no sé, la presidenta de la Diputación de Cádiz o alguien. No quería, o sea, no, me refería a autores importantes, pero no me refería. Bueno, simplemente como anécdota, antes de pasar a otra cosa, una de las lecturas, entre todos estos grandes nombres que hemos dado, una de tus lecturas preferidas, corrígeme si me equivoco, en Edimburgo, era leerte un periódico infantil que se encartaba dentro de otro periódico y que te encantaba. ¿Puedes compartir con el público por qué te gustaba tanto eso? ¿Qué veías en ese periódico infantil ilustrado y para todos los públicos? Bueno, lo sigo leyendo porque en realidad no viene encartado. Ese periódico es el Week Junior y es una división infantil del Newsweek, creo que es. Entonces han tenido la enorme habilidad de hacer un magazine para niños, para llevar la actualidad política y social a los niños desde un medio muy serio. Entonces es un periódico infantil, pero en el que entiendes la realidad que te rodea, semanal, evidentemente, como dice el título de Week, en el que entiendes la realidad de una manera cristalina. Y además es el periodismo que más se parece a la definición de periodismo que yo estudié en el colegio, que he visto en mi vida. Es absolutamente objetivo. Si están hablando de Brexit, pues están hablando de Brexit, de que el primer ministro Johnson ha hecho no sé qué, y cuando dicen Brexit, abren un paréntesis y dice proceso por el que el Reino Unido se separó de la Unión Europea. Cierran paréntesis y siguen, ¿no? Entonces, estos paréntesis didácticos yo los agradezco muchísimo. Ya sé lo que es el Brexit, pero hay cosas que no sé porque no conozco y me pongo en la mentalidad de un niño y digo, ¡jo, qué maravilla, qué forma más buena de recibir la actualidad, de empezar a relacionarse con los medios de comunicación serios, con el periodismo, con el valor que tiene el periodismo en las sociedades democráticas, qué manera más buena de hacerlo. Y luego el periódico está muy bien maquetado, tiene muy buenos redactores, tiene un trabajo fotográfico y gráfico excelente, está muy bien hecho, tú lo has visto, y luego tiene otros temas, ¿no? Pues habla ya de cosas más infantiles, pues alguna manualidad o lo que sea, cosas que pasan por el mundo, curiosidades con animales, el profesor del mes en el Reino Unido, bueno, campañas de apoyo a ciertas causas. Me parece que es absolutamente positivo, rico y precioso. Me encantaría que hubiera un periódico así en España, ¿verdad? Has hablado antes de festivales, tú vas a muchos, bueno, quitando, me imagino, el parón de la pandemia, pero digamos, eres un habitual de los festivales, haces muchos bolos, como solemos decir, pero una característica que quizá ustedes no conocen es que Jesús Carrasco tiene la costumbre de leerse los libros, algún libro de todos los escritores con los que comparte mesa. Es decir, no se sienta nunca en una mesa redonda o en un coloquio de un festival sin conocer algo de la obra de su compañero, cosa que a mí me parece, aparte de inusual, un acto de generosidad por tu parte y de interés sincero por... Y vergüenza también. Y vergüenza también, o sea, que no, me da vergüenza no saber quién está, evidentemente, o sea, no conocer el trabajo de los demás me parece, en fin, bueno, yo creo que es lo más razonable del mundo, ¿no? Pero digamos que es una costumbre que tú has adquirido y que forma parte ya como casi de tu rutina lectora, sí, ¿no? Claro. No, y descubro muchas cosas que me encantan. Eso te iba a preguntar, ¿cómo son luego las sorpresas? ¿De qué forma te predispone eso? Porque, bueno, si de pronto descubres algo genial, pues te va a encantar pasar una hora con esa persona. Pero si de pronto algo se te cae de las manos, quizás vas con un prejuicio un poco más negativo, ¿no?, hacia el compañero de mesa. ¿Cómo han sido tus descubrimientos en ese sentido? No, yo separo al autor de la persona. Me puede horrorizar, o sea, yo puedo sentarme a hablar con cualquiera, o sea, no tengo ningún problema. Sí, no es un examen, ¿no? No, o sea, con cualquier autor, o sea, o autora, que escriba lo que escriba, o sea, no sé, sus memorias televisivas, me da igual, o sea, si alguien ha decidido que vamos a estar juntos, pues yo voy a hablar con esa persona, por supuesto, y lo que hago siempre es intentar leer de la manera más positiva posible, y siempre intento encontrar cuál es el vínculo que tenemos en común, eso para empezar, ¿no? Siempre, es así, siempre encuentras algo, ¿no? Y generalmente cuando alguien programa una mesa, pues programa por afinidades, y si no, pues por ciertos gustos parecidos, pues siempre hay alguna conexión que encontrar con la otra persona. Y he descubierto cosas fantásticas. Por ejemplo, hace 3 semanas estuve en Holanda, que iba a participar en un festival en La Haya, y mi editorial pues aprovechó para hacer 2 o 3 días de promoción con libreros y para presentar el libro, que no había tenido ocasión de ir.
Y en esas mismas circunstancias encontraba un autor norteamericano, del que creo que te he hablado, al que yo no conocía, que también participaba en el mismo festival en La Haya, el mismo día, al día siguiente que yo, pero también es autor de mi editorial allí, Neulenhof, y también iba a presentar su libro. Entonces hicieron una gira conjunta. Y yo viendo, él es cantante, muy veterano, de grupos de rock y de pop allí, de rock sobre todo, y un escritor ya con 6-7 novelas, Willie Floating, un escritor de Oregón, y pedí que me mandaran el libro, me lo mandaron, lo leí y me fascinó, me encantó. O sea, de hecho estoy deseando que lo traduzca alguien al castellano, porque creo que es un libro que debe, o es un autor en general, que está traducido al castellano, pero en Sudamérica hay con un solo par de títulos, nada más, pero me parece que es un autor que merece ser conocido por la audiencia española. Entonces yo aproveché que me había encantado su libro, pues pasamos muchas horas en coche viajando de una ciudad a otra, pues hablamos muchísimo de literatura y descubrí de repente pues a un ser humano muy parecido a mí, o con muchos problemas parecidos a los míos y con muchas inquietudes y con muchos problemas literarios parecidos a los míos, ¿no? Porque a fin de cuentas se dedica a lo que yo me dedico. Da igual que lo haga en inglés desde Oregón y yo desde Sevilla en español. Entonces, pues esa hermandad de la que te hablaba antes también se dio. Es que yo si me encuentro con alguien que escribe, pues tengo mucho ya en común, porque es que son muchas horas al día y muchas semanas al año, entonces, y siempre solo. Entonces, aunque solo sea para preguntarle o para admirar o para valorar cierta cosa que ha hecho o para compartir los sinsabores, pues ya es que me siento muy predispuesto a llevarme muy bien con esa persona. Hablando de música, otro de los secretos mejor guardados de Jesús Carrasco es que hizo sus pinitos como manager musical antes de darse a conocer como escritor, y él mismo, aunque muy discretamente y siempre en casa, se defiende bastante bien como guitarrista. Bueno, tengo aquí algo debajo de los veranos. Como especialmente, creo, corrígeme si me equivoco, en la vertiente brasileña, que es de tus favoritas. Sí. Todo eso, ¿crees que en algún momento va esa experiencia, esa afinidad musical, yo creo que tú eres bastante melómano, va a aparecer o ha aparecido ya en tu narrativa en algún momento? O también si te atañe como lector también, ¿no? O sea, si de pronto te interesan los libros de música, además de la música. Me interesan los libros de música. Sí, me interesan los libros de música, me interesan mucho las biografías de músicos, por ejemplo, porque también es una dimensión del arte que, como dices, me interesa mucho. Generalmente los autores que me gustan son escritores de canciones, bueno, o compositores o compositoras, entonces en cierto modo también son escritores, ¿no? Se enfrentan a problemas parecidos a los que yo me puedo enfrentar, con soluciones distintas porque el material es distinto. Pero me gusta mucho. Por ejemplo, me he dado cuenta de que en los últimos años, me lo decía el otro día mi mujer, que cuando yo cojo un tema para tocar, aburro hasta las piedras, porque me paso el día entero. Y me he dado cuenta de que no es mi afición por la música y por la guitarra, que la llevo practicando desde hace ya muchísimos años, no es tanto musical, que lo es, como artesanal. Es decir, me interesa mucho más el contacto con el instrumento y la habilidad que la música en sí. Entonces yo puedo estar trabajando en un tema de Javan, siempre cojo temas muy complicados que me lleven mucha tarea, ¿no? Como un sudoku muy complicado, muy difícil. Porque lo que me gusta es ir entrenando mis dedos y automatizando e introduciendo esa música en mi cuerpo junto con la guitarra. Es casi más la habilidad que la musicalidad, que me interesa mucho la música, pero yo nunca llegaré a tocar la guitarra como Javan o como, evidentemente, como Bertolucci Vismonti, no lo llegaré a hacer nunca, pero me interesa mucho ese contacto con la materia, con el material, con el objeto, y cómo mis dedos también trabajan, cómo mi cuerpo trabaja, en realidad, con la música. Eso yo creo que es la parte que me interesa. Por eso mi mujer se cansa, porque en realidad hago una especie de pilates todos los días, que siempre con la misma... Eso, pues puedo estar con el mismo tema eternamente hasta que lo niquelo, o hasta que ya no puedo más, ¿no? Y ella ya se van y, bueno, me dejan ahí solo. Sí, como se parece un poco como la típica imagen del vecino de arriba que está estudiando un nocturno de Chopin, ¿no? y una y otra vez está repitiendo la misma frase, bueno, un poco desesperante. A propósito de eso que decías de lo artesanal, yo siempre entre los libros que alguna vez te he visto traer y llevar, lo artesanal, la materia,
te atrae mucho, o siento que te atrae mucho. Te he visto con un libro como La liebre de los ojos de ámbar, ¿no? De Moon the World, o últimamente estabas buceando, no sé si sigues con el artesano, ¿no? De Senen. Sí. ¿Qué buscas en esos libros? Porque, claro, la artesanía y la materia están al alcance del tacto. Y los libros, lo que estamos, supongo, es buscando una reflexión sobre eso o una plasmación en palabras de lo que es tan difícil a veces de expresar, ¿no? ¿Tú sabes un poco lo que vas bicheando o indagando en esos libros? Pues todas las respuestas que se me ocurren así son un poco cursis, la verdad. Que cursi, por cierto, es una palabra gaditana, si no recuerdo mal. ¿Ah, sí? Sí, filólogo en Cádiz, me dijeron, en un carnaval. Ya la contaré después. Tengo pendiente una anécdota, ¿no? ¿Iba a contar? Sí, tienes que contar la anécdota de Rowling. Bueno, para lo Mises. Lo dejamos. Yo creo que lo que busco en esas lecturas es una aproximación más profunda a la materia. Es decir, para mí la materia es un misterio. Es un misterio insondable. O sea, la madera es un misterio insondable. Es la madera, la piedra, el hierro, el modo en que los seres humanos han conseguido unir elementos, la soldadura, por ejemplo, soldar algo, ¿no? Esa química que es casi alquímica, a mí me produce una fascinación tremenda. Seguramente es herencia de mi padre, que era un gran aficionado a trabajar con las manos y que nos inculcó desde muy pequeños esa ética, la ética del trabajo manual y de esa implicación de nuestro cuerpo en el trabajo con la materia. A mí me gusta mucho trabajar con las manos y busco esos textos porque me aportan profundidad en el gesto. O sea, me parece misterioso, por ejemplo, la madera, por poner un material. Yo me aproximo a ella de una manera física, la lijo, la trabajo, la muevo, pero intuyo que me está diciendo cosas que no entiendo y encuentro autores que han reflexionado muy profundamente sobre esa materia. En realidad, no sé, creo que hay poesía en todas partes y yo intento fijarme busco esa poesía en los lugares más cotidianos, más cercanos, más próximos a mí. De hecho, tengo entre las manos ahora, para la redundancia, un pequeño ensayo, o no sé cómo será de grande, al final, que tiene como centro las manos, ¿no? Es una reflexión, una divagación sobre el trabajo manual y sobre estos dos órganos que tenemos al final de los brazos, que son tan cotidianos, que son tan habituales que a veces ni los vemos, ni los sentimos, ¿no? Y sin embargo nos han traído hasta aquí, nos han hecho descolgarnos de los árboles y nos han hecho poder construir este micrófono y esta mesa. A mí todo eso me fascina y tienden a fascinarme más las cosas que más cerca están, más que las lejanas. Hacía tiempo que abandoné la idea de que en el Caribe estaba el misterio, ¿no? Y me he ido dando cuenta de que aquí, sabiendo mirar alrededor, cualquier cosa puede ser fascinante. Entonces profundizo en esas materias a través también de la lectura. Y otro de los libros que te había últimamente atraído eran los diarios del agua, ¿no? Sí, de Roger Viking. Publicado por Impedimenta, sí. Lo digo por seguir compartiendo así lecturas recientes, si quieres citar alguna más o comentarnos. Pero también ese es un libro de viajes, de pequeños. Ese libro de Roger Viking es un británico que en los primeros 90 hizo un viaje, él es nadador, periodista, pero también le gustaba mucho nadar. Hizo un viaje por el Reino Unido bañándose a lo largo de todo el Reino Unido. Durante muchos meses iba y se bañaba en el lugar. Entonces recorre el país nadando. Y lo hace además a partir del cuento de Cheever, que es un cuento que a mí siempre me inspiró mucho y que está en mi imaginario y en mi altar desde el principio, que es El nadador, que seguramente ustedes conozcan. El cuento de John Cheever, que luego hizo una película... creo que la acabó dirigiendo Polanski, aunque iba a ser otro el que lo decía, pero bueno, Burt Lancaster, el protagonista. Bueno, a partir de ese modelo del nadador, este hombre que va desde una fiesta a su casa nadando por todas las piscinas de Long Island, Roger Dickens va nadando por todo el Reino Unido y va descubriéndonos el país, pero también, sobre todo, lo que nos va descubriendo son las sensaciones corporales. O sea, lo que es una novela física. Igual que decía antes que El artesano lo es, o que estas novelas, o que esta fascinación que yo siento tiene que ver con la guitarra, con cómo el cuerpo es una herramienta y un órgano de relación con el mundo. En ese libro, esos diarios de agua, él se va relacionando corporalmente, físicamente con el mundo, con el fluido, con el aire, con la atmósfera, incluso con las personas que se va encontrando, con los animales. Y lo hace con una prosa tan bella, tan hermosa, que es una delicia. O sea, el libro a mí me cautivó desde el principio y no pude dejar de leerlo. Es un libro también para leer a sorbos cortos, porque está bien cargado de significado y de densidad. Muy bien.
Bueno, nos estamos acercando al final y nos han animado ustedes a interrumpirnos, que estaban perfectamente autorizados para ello. Así que yo me reservo la última bala, la última pregunta, pero les animo a que aprovechen porque aunque Jesús Carrasco vive cerca y le gusta mucho Cádiz, pero no siempre lo tenemos tan a tiro para preguntarle. Así que si alguien quiere romper el hielo. Sí. A ver, Jesús, he venido a escucharte, a mí me sorprende un poco bueno, tu biografía, me impactó Intemperie porque vienes de un mundo rudo, rural, ese vocabulario de objetos que están ya abandonados, perdidos, y bueno, escuchándote que te dedicas a la publicidad, profesor de educación física, ¿ese conocimiento te viene de tu experiencia del mundo así rural o eso es un fruto del conocimiento literario, de las lecturas? O me sorprende un poco. Se refiere al Intemperie, ¿no? Su imaginario. Sí, Intemperie, sí. Bueno, son varias las capas, ya ha apuntado usted algunas de ellas. Una es que yo soy de pueblo y me he criado... Yo también soy muy de Cortijo y entonces me Claro, sorprende. yo soy... que todos vivimos ahora en el mundo urbano. Yo he sido un niño de pueblo, me he criado en un pueblo hasta que me fui a Madrid con 19 años, creo que fue, o 20, no me acuerdo. Así que ese ha sido mi espacio de juego, de crecimiento, de maduración como ser humano, si se quiere, que ha sido el campo. Literalmente el campo. Yo vivía en el pueblo, pero el campo estaba al lado. Perdido, que ya no se usa. Claro, eso tiene que ver con una parte de la literatura que es la documentación. Es decir, en el momento en que yo decido que el protagonista va a ser un cabrero y no un tornero fresador, pues entonces me voy a buscar un cabrero. Y de hecho me busco un muy buen cabrero. Tengo un amigo que es mi dealer, le digo yo, mi traficante, que es un amigo que ha sido guarda forestal durante muchos años, guarda medioambiental, agente medioambiental de la Junta de Andalucía en la Sierra Norte de Sevilla. Entonces él siempre me busca profesiones y gente muy interesante, ¿no? Y me puso en contacto con Manuel, que es un cabrero que nació cabrero y se morirá cabrero. Es un hombre pues prácticamente apenas sabe leer, que vive en una pedanía muy remota con sus pocas cabras, ¿no? Entonces yo me fui a visitarlo y pasé tiempo con él y él me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Porque me enseñó a aparejar un burro. Recuerdo perfectamente el día que me enseñó a aparejar el burro. Ya no tenía burro para aquel entonces, porque esto fue en 2011 o 2010 por ahí, pero tenía todos los aparejos. Entonces me llevó a su nave y cogí un caballete de madera que tenía. Mira, esto es el burro, me dijo. Y ahora le pongo la gualdrapa, y ahora le pongo el bardón, la albarda, no sé qué, y le tiro de la cincha, y está hecho yo. Entonces él aparejó un burro allí con un clavileño, ¿no?, de madera. Y bueno, pues yo me tomé mis notas y presté mucha atención porque me pareció que aquello era muy interesante y todo eso se fue en el libro. Entonces hay muchas palabras que son propias de mi conocimiento como niño de pueblo y otras muchas que las he documentado. Mi familia no es ganadera, entonces muchas cosas las he ido, pues supongo que como Pérez Reverte cuando habla de Trafalgar, pues evidentemente no ha estado allí, pero ha leído sobre el asunto, ¿no? Y sabe cómo funciona un barco, ¿no? Aunque él también es marino, creo. ¿Alguien más? Sí. Adelante. Una cosa un tanto prosaica tal vez, y es saber si usted escribe todavía con bolígrafo y papel o si escribe con ordenador. Pues la respuesta que mola es la de que escribo con pluma. Pero no, escribo siempre las notas con pluma porque llevo un cuaderno encima siempre y todas las notas las voy tomando con pluma, con bolígrafo, generalmente con esta pluma. He intentado escribir, de hecho he escrito mucho con pluma, intentando encontrar si había alguna relación entre el texto y el gesto, ¿no? Si el hecho de escribir con un objeto tan básico como este y la motricidad que implica genera un tipo de texto diferente al texto que yo puedo generar tecleando, y no he encontrado diferencia. También es cierto que me gusta hacer el cocido en una chimenea 17 horas, pero si no tengo tiempo y lo hago en la AviExpress, me sabe igual. O sea, me pasa eso, ¿no? Digo, llevo aquí desespumando esto toda la noche y luego un día que tengo prisa lo hago con una olla express y es que lo dejo reposar y me sabe lo mismo, ¿no? Pues no he descubierto todavía, aunque hay estudios que apuntan en esa dirección, que se genera un tipo de texto o de conexión cerebro-motriz, no sé cuál sería la palabra, diferente en el caso del bolígrafo, del utensilio. Escribo al final con ordenador. Pero todas las notas con boli o con pluma y a veces buenos párrafos de texto también porque si me gusta viajar con el cuaderno, no me gusta llevarme el ordenador. Primero por desconectar y segundo porque también me doy la oportunidad de escribir en el cuaderno.
¿no? De trabajarlo, y también es un objeto magnífico. Ni enchufes, ni cables, ni retroiluminación, ni nada. Puedes dibujar, puedes escribir, puedes encartar cosas. Bueno, que os voy a contar un cuaderno de toda la vida. Así que bueno, me someto a esa simplicidad de ver qué sucede. Y siempre suceden cosas que están bien. Lo del cocido, apunto, no es una licencia poética, es un gran cocinero de cocido. Casi se le salen tan bien como las novelas. Ahí lo dejo. ¿Alguna pregunta más? Pregunta, comentario, ¿sí? Sí, nada, es que cuando te he leído siempre he percibido lo que acabas de decir, bueno, al principio de la conferencia, de esa influencia. Yo desde el primer momento había visto McCormack y luego los demás autores que tú has mencionado. Entonces, la pregunta mía es, cómo llegar, que para mí casi, como para mí los grandes escritores, tanto la forma y la estética y el estilo es para mí tanto más importante de lo que dicen las novelas, y lo he visto en tu obra. Entonces, ¿cómo llegaste a esa nueva forma? Porque era despojándote de todo lo que es el estilo más barroco o lo repetitivo que a veces puede ser lo que es la obra española, ¿no? la literatura española. Entonces, si alguien te ayudó en ese proceso, ¿cómo? Me imagino que en principio empezaste con otro tipo de estilo. Entonces, me interesa ese camino, porque para mí, cuando te leí, la verdad que fue, ostras, ¿esto qué es? Para mí, siendo extranjero, ¿no? De repente de ver un escritor español que realmente para mí fue como un hito. ¿Hablas de mí? Sí, claro que sí. Gracias, te pensé que esté. No, bueno, te agradezco tus palabras. ¿Cómo llegué a ese estilo? Pues yo creo que tiene mucho que ver con mi idea de la materia, del trabajo. O sea, cuando hablas de que es tan importante el estilo o cómo se cuenta una historia, es tan importante como la propia historia que se cuenta, para mí esto está claro. Y a veces tiendo a pensar que casi es más importante la forma que lo que se cuenta. A veces se pueden contar historias mínimas de una forma tan elocuente o tan poderosa desde el punto de vista lingüístico, si se quiere, que es que me sirve, ¿no? A veces yo me siento embelesado por novelas que no dicen nada, ¿no? Que tienden a ser mínimas en algún caso, ¿no? Pero sin embargo me gusta y me embelesan, ¿no? Yo creo que he llegado a ese estilo primero por imitación de esos autores. Claro, la llegada de esos autores norteamericanos a mi vida llega en un momento muy sensible, que es el momento en que yo empiezo a escribir ya con verdadero impulso y con vocación de estoy escribiendo, al principio diarios, pero luego enseguida esos diarios se tornan en ficción. Entonces, ese proceso de lectura y de lectura de esos autores que tienen ese estilo tan definido, yo creo que es clave en ese momento en el que mi escritura todavía es muy incipiente, ¿no? Entonces, ahí se fija una especie de canon. Y luego también con una forma de trabajar que es, como diría yo, el desecado. Yo escribo abundantemente y empleo mucho tiempo en ir quitando. Tanto es así que quito novelas enteras en ocasiones, ¿no? Las mando al cajón. Pero me parece, es un poco lo hablamos antes a propósito de Raymond Carver, ¿no? Esa idea de ir dejando el texto. Bueno, yo creo que ya he salido varias veces esta idea a lo largo de la charla, ¿no? De ir dejando el texto un poco en su esquema más básico, eliminando, pues, evidentemente, redundancias o sobreinformando al lector. Es decir, ahí hay un trabajo muy delicado, porque a mí me gustan mucho los textos que permiten al lector intervenir, entrar. Entonces, ese es un trabajo fino. Es una especie de cómic en el que tú dejas bocadillos en blanco, ¿no? Has apuntado una escena, viene ya de una línea narrativa, de una historia que se está contando, y de vez en cuando dejas los bocadillos en blanco. Es decir, y sugieres al lector que sea el lector quien coloque en ese bocadillo su texto, ¿no? Su emoción, su experiencia, lo que sea. Entonces, a mí me gusta hacer ese trabajo, intentar dejar, que no siempre es fácil, dejar espacios al lector para que el lector incorpore. ¿Cómo se hace eso? Pues sobre todo quitando más que poniendo, ¿no? Y no tengo un manual, es decir, no podría decirte quitas tal cosa en tal lugar y esto sucede. No, a veces no sé siquiera si sucede, pero intento que sea así y voy quitando información. Esto es, a veces sucede que sobreinformas, ¿no? Que eres demasiado didáctico, que ya no estamos en el siglo XIX, por ejemplo, no eres Dostoyevsky, ¿no? En el sentido de que no escribes literatura del XIX, no tienes que contarle al público cómo es una escalinata, una balaustrada en el Hermitage. No hace falta, ya está todo, hay una cultura visual muy grande, entonces puedes reducir mucha información. Yo intento buscar esos lugares
y reducirlos más o menos al mínimo y dejar la narración lo más compacta y más seca posible. En lugar del ejemplo de la metáfora de la portada plateresca, podría utilizar la metáfora del jamón ibérico, ¿no? Que es la pata de un animal de cerdo, que primero por acción de la sal y luego del aire se va desecando, va perdiendo humedad y se va haciendo cada vez más estrecho, más apretado, pero también más intenso, ¿no? Los sabores se concentran, la textura se concentra, bueno, se convierte en lo que ya sabemos que es esa maravilla, al que le gusta el jamón, que en mi caso, el jamón, ¿no? Entonces, practico algo parecido a eso, intento que haya un proceso largo después de desecado, en el que el texto se vaya compactando, se vaya sin pasarse tampoco, porque un jamón muy duro tampoco sirve, pero es encontrar el punto justo en el que el texto respire, comunique, sea intenso, ágil y que deje espacio al lector para intervenir. Ese es digamos, el esquema ideal. A veces se consigue y a veces no se consigue. Pero tiene mucho que ver con el trabajo posterior, con la desescritura, la corrección, el pulido, todo esto. No sé si tenemos un ratito más, ¿no, Salvi? Bueno, ¿para alguna pregunta más? Pues mire, estaba yo trabajando en el año 96 en Escocia, en una cocina, fregando platos. Esa era la anécdota. Ahora viene la anécdota. Estaba trabajando en un restaurante escocés en una calle central de Edimburgo. Bueno, la verdad es que no me han preguntado, pero bueno, yo se lo voy a contar ya que lo he prometido. Porque tiene algo de literario y tiene algo de ficción también, como todos los recuerdos, ¿no? Los recuerdos remotos al final están reelaborados por nuestra propia historia y al final no sabemos muy bien si aquello lo soñamos, lo vivimos, verdaderamente pasó y cómo lo adornamos, ¿no? Pero eso es así, así son los recuerdos, así es la literatura. Yo estaba trabajando en un restaurante, esto es cierto, esta parte es cierta, estaba trabajando en un restaurante escocés en el que se comía muy mal en Edimburgo y estaba en la cocina fregando platos. Y yo me dedicaba pues, a fregar platos al principio y luego hacía, cuando vas ganando un poco de pericia pues, y de experiencia, pues ya te ponen a hacer tareas menores, ¿no? Pues preparar las ensaladas o los postres o lo que sea. Y recuerdo no sé si un miércoles o un jueves de invierno, no pasaba nada en Edimburgo, no había ningún partido de rugby, un día aburrido. Entonces me dejaron hacer los postres. Y recuerdo, bueno, y antes de eso tengo que contarles otra cosa. Antes de eso les contaré que yo tenía un compañero de piso con él, escocés, que me dijo un día, pues mira, en mi amiga de la universidad, su hermana, va mucho a tu restaurante, porque es un restaurante allí que tú ves tomando un café y te pasas la tarde entera, ¿no? Es muy típico de allí. La hermana de mi amiga va muchísimo a tu restaurante, está escribiendo, me dijo. Está escribiendo no sé qué y se va por allí por las tardes. Digo, vale, muy bien. Bueno, sigo con mis platos, no sé qué, y un día de aburrimiento, pues yo estoy haciendo un postre y con una salsa de arándanos, pues le mando un mensaje a alguien, al que está al otro lado de la puerta, al cliente, y le digo, bueno, espero que te guste, o lo que sea en inglés, ¿no? Con un palillito y tal. Generalmente no pasaba nada, pero de vez en cuando venía la camarera o el camarero y me enseñaba el plato con un mensaje de vuelta, ¿no? Y en los restos de la salsa ponía un mensaje, un corazón, un bye o lo que sea, ¿no? Y siempre soñé con que era la Rowling la que me estaba mandando ese mensaje. Ya está. Es pura literatura. Siempre soñé que era ella, que había sido J.K. Rowling quien me estaba mandando esos mensajes de cariño y de apoyo. Hubiera sido más interesante que te mandara las propinas, ¿no? Bueno, es que en aquella época estaba Dos Velas. Tenías que ser tú quien Estaba ella escribiendo el primer Harry Potter. Vamos, luego lo he sabido porque digo, esta es la típica cosa que no puede ser. Luego lo investigué en internet y efectivamente había cuando al principio ella concedía entrevistas. Pasamos por una cafetería además donde creo recordar, sí, Elephant ¿no? House también, sí. Al poco tiempo investigué y efectivamente había una entrevista suya en Nicholson diciendo yo aquí escribí mi Harry Potter al principio de todo, cuando todavía Harry Potter no era el fenómeno que luego ya dejó de dar entrevistas y todo esto. Muy bien. No es una anécdota tan buena, ¿no? No, quizás las expectativas habían quedado un poco altas, pero bueno, no, tampoco hay caras de decepción. Un poquito. Y la anécdota del carnaval, que también dijiste, luego voy a contar algo del carnaval. ¿Así? De Cádiz, ¿no? Ah, sí, pero es que estando en Cádiz no me atrevo a meter la pata, y menos en la Universidad de Cádiz. Bueno, aunque no cante ningún paso doble, está pues, todo... No sé quién me contó, donde escuché que en el siglo XIX había una familia francesa en Cádiz, supongo que una familia de comerciantes, que tenían por apellido Sicur y que tenían algunas hijas, no sé si 2 hijas. Esto va a quedar para los restos, pero que me perdonen la fuente original.
Sea como sea, también es buena literatura. Había una familia destacada de la ciudad francesa que eran los Sécourt, y de las dos hijas había una a la que gustaba mucho emperifollarse y vestirse de una manera así muy, en fin, florida, ¿no? Y parece ser que un año en el carnaval le hicieron una coplilla que decían algo así de las hijas de Sécourt, 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 y ese Sécourt, Sécourt, acabó convirtiéndose en Cursi. Esta es la historia que me contaron en Cádiz. A ver si es mentira, que se quede en Cádiz. Bueno, apelaremos a aquí hay varios catedráticos y profesores muy expertos en historia de Cádiz, no aquí en la sala, digo, sino en la institución, que te pueden desmentir. Bueno, pues si no hay más preguntas, bueno, a mí sí me gustaría hacerle una última por apurar ya la presencia de Jesús aquí, que es, hemos hablado un poco, ha salido la palabra humor en una entrevista que te hice ya hace algún tiempo. Tú confesaste que tenías la aspiración de escribir algún día alguna obra de humor. ¿Cuáles son los libros que te han hecho o bien troncharte de risa en el sofá o bien sacarte una sonrisa así de satisfacción? ¿Cuáles son los libros que han, con intención humorística o sin ella, han conseguido provocarte esa emoción tan difícil? Empezando de arriba abajo, cada vez que leo El Quijote y lo releo siempre me hace reír. Es una cosa muy, muy, muy franca, muy cómplice la que provoca Cervantes. Me gusta mucho. Me hace reír a carcajadas, no es estudiante, pero siempre en muchas escenas acabo con una sonrisa de estas que no te das cuenta que tienes, ¿no? Con Cervantes. Pero me pasó, por ejemplo, me partí de risa, lo leí en el Camino de Santiago hace muchísimos años mientras caminaba, Sin noticias de Gur, Mendoza, por ejemplo, Mendoza y toda su serie de detectives del laberinto, las aceitunas, todo esto me hizo siempre muchísima gracia de reírme con Gur, me reía a carcajadas. La cripta embrujada, ¿no? Sí, La cripta embrujada y todo aquello. Recientemente es un libro que sabes que me gusta mucho, que es La Uruguaya, que no es ni mucho menos una comedia, pero que también me hizo mucha gracia, me hizo reír. Y recuerdo lecturas de Oscar Wilde, por ejemplo, algunas comedias de Oscar Wilde que hace muchos años también me hicieron reír. Pero es un género que me parece es como la poesía, inalcanzable. Ojalá controlar los mecanismos de la risa en la literatura, porque igual que pasa con la poesía, una mala novela de humor en fin, te deja con los pies colgando, ¿no? ¿Nunca has tirado hacia el humor inglés de Woodhouse, Tom Sharp y todo esto? No he tirado, no. No, pero es un humor que me gusta mucho. Me encantan los Monty Python, por ejemplo, ¿no? Pero no, nunca me he atrevido. Pero supongo que es un reto que algún día intentaré acometer también. Es un reto muy, muy estimulante, pero me da pavor de momento. Bueno, pues si ustedes no tienen ninguna curiosidad más o si se la quieren formular ahora cuando termine el acto, ponemos fin a esta conversación esperando que haya sido de su agrado, de su interés, que le haya parecido, esa era la intención, un poco diferente a lo que suele ser una conversación en torno a una trayectoria, aunque creo que también hemos dado alguna información al respecto. Y bueno, pues me gustaría despedir a este escritor que, siguiendo el símil que nos ha brindado hace un momento, escribe novelas de 5 Jotas, con un aplauso de todos ustedes. Muchas gracias.